Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en ¿Qué fue de tu vida? Como siempre empezamos con una de las perlitas del archivo de Canal 7. En este caso, un presidente que nos cuesta mucho nombrar por muchos motivos, algunos que ustedes saben, se imaginan, otros históricos, que es Carlos Menem, hablando en el Día de la Industria, dándonos lección de cómo es mucho mejor para el país producir, fundar industrias, crear fábricas, que especular en la mesa de dinero. Esto decía, aunque usted no lo crea, esto decía el presidente Menem el 2 de septiembre de 1990. Escúchelo con atención porque vale la pena. Les confieso, como despedida, cuáles son mis sueños en esta hora histórica para la nación, en esta celebración del Día de ustedes, del Día de los Industriales, del Día de la Industria. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. Sueño con empresarios que gasten sus energías en aumentar la producción en lugar de dilapidarlas en la mesa de dinero o en la especulación financiera. Sueño con empresarios que obtengan legítimas ganancias con su trabajo productivo y no con una simple renta bancaria. Con empresarios que respeten las reglas de juego a partir de un Estado que también se comprometa a fijar y a respetar esas reglas de juego. Yo, Carlos Saúl Menem, traigo estos sueños para compartirlos con todos ustedes. Yo estoy dispuesto a dejar mi vida para que estos sueños se transformen pronto en una realidad y tengamos una Argentina que merezca ser vivida por nosotros, por nuestros hijos y por las futuras generaciones. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Estamos acá con Pablo Trapero. Muchas gracias, Pablo, por venir. No, gracias a vos. Para hablar un poco de cómo era este fenómeno del cine de la segunda mitad de los 90, ¿no? ¿Qué crees que fue lo que cambió en ese momento, ¿no? Mira, hubo varias cosas que pasaron para mí en ese momento y todas desencadenan a final de los años 90. Por un lado fue el recambio generacional, que normalmente viene cada 10 o 15 años, en este caso llevó mucho más tiempo. En los años 70 hubo una generación que o se exilió o se perdió, entonces en los años 80 se vuelve a filmar la gente que volvía al país, pero no hubo un recambio de estilo, digamos, que general es lo que pasa con un recambio generacional. Claro. Que ese diálogo entre las generaciones y los cambios de punto de vista que hay, en este caso estuvo casi como una especie de stand-by de 20 o 30 años. Más un fenómeno raro que era que ya daba lo mismo ser ingeniero que médico, entonces la gente por ahí se animaba a seguir su vocación también, ¿no? Mira, hubo, en mi caso especial, por ejemplo, yo estudié arquitectura y me fui a estudiar cine. Claro. Y justamente también este tipo de situaciones un poco críticas te ayudan a tomar esas decisiones, porque era... Decimos daba lo mismo porque no había laburo para nadie, estaba todo mal. Claro. Y era algo que escuchabas en mucha gente. Decía, bueno, es igual... Y lo veía con gente quizás un poco más grande que yo, que había postergado su deseo de estudiar o de hacer cine, y que decía, bueno, ya está, perdí el laburo, me voy a estudiar cine. Entonces eso, por otro lado, otra cosa que ayudó mucho fue los cambios en la tecnología. Entonces permitía experimentar con elementos y herramientas un poco más cercanas. Entonces pensá que el cine, la tecnología de la película y filmar en una cámara de cine con un motor y con todas esas cosas, hacía que las cosas se fueran un poco distantes también. Muy caras. Para probar, investigar y probar cosas. Y después otra cosa que ayudó mucho fue las escuelas de cine, que también son esas cosas que nunca sabes qué fue primero, si las escuelas o los estudiantes, ¿no? Claro. O sea, hubo algo... La demanda o la oferta, digamos. Exactamente. En mi caso estudié en la escuela de Manuel Antín, que se llamaba la FUC, se sigue llamando así. Y fue realmente una experiencia muy linda y muy enriquecedora. Todavía la FUC hoy cada día es más grande y no para de crecer, pero en ese momento era una experiencia de éramos muy pocos. Y ahí entré a esa escuela en el 91 y en ese año yo creo que toda la escuela eran 200 personas, hoy son miles y vienen de muchas partes del mundo y demás. Claro. Pero en ese momento había algo de un sentimiento común de la novedad que representaba esta escuela y de todas estas personas que éramos muy diversas en edades, en gustos también. Entonces eso
En el caso de la FUC fue muy especial, pero también hubo muchas otras escuelas que en los años 90 fueron apareciendo en distintos lados. Y también la temática, ¿no? Por ejemplo, empezó a darte una temática distinta. Bueno, por ejemplo, tu ópera prima, digamos, Mundo Grúa, muy particular, ¿no? Sí, también en mi caso, cuando empecé a hacer Mundo Grúa, lo que pasaba era que quería contar algo que no veías, o no veías en los noticieros, no veías, o sea, como que estaba pasando, era bueno esa época donde Argentina era el primer mundo, y todo lo que sabemos de esa época, un poco de ciencia ficción, más que de la realidad, que parecía que se vivía una realidad que no era la que uno vivía en la calle. Y en ese sentido, Mundo Grúa también fue una película que se filmó durante varios años, 2 años en realidad, filmado el fin de semana, las vacaciones, etc. Quiero decir que también permitió ir sintiendo un poco ese pulso de la realidad que iba en paralelo a la filmación y contaba un poco una realidad que fue muy triste en esa época, que todos acordamos, y era que todos los negocios y todas esas cosas se iban cerrando. La idea de la película surge en realidad de un corto que se llamaba Negocios, que era un corto que yo filmé en el negocio de mi viejo. Mi viejo tenía un negocio de repuestos de autos. Y lo que se veía en el negocio era un poco lo que se veía en la calle. Claro. Los negocios, en la historia del corto, que era un corto de ficción, pero que se contaba un poco esa realidad de que el negocio era un lugar de encuentro, porque ya nadie vendía ni nadie compraba nada. Entonces, de alguna manera, esta película Mundo Grúa era como la continuación en la vida del Rulo, que es esta persona de 50 años que vuelve a empezar como un chico de 20 que tiene que buscar trabajo por primera vez. Además, rescate de la humanidad también, ¿no? Porque la relación que se establece ahí, digamos, es muy humana dentro de todo eso, ¿no? Sí, y fue también muy fuerte lo que pasó en el proceso de hacer la película, pero después, una vez que la película salió, pensaba que en ese momento no era para nada habitual que un director hiciera su película a los 20 y pico de años. Claro. Mucho menos que fuera en blanco y negro, mucho menos sobre un hombre que no tiene trabajo y sin actores conocidos. La actriz más conocida en ese momento era Adriana Eisenberg, pero el resto eran actores que no eran conocidos. Entonces teníamos además en contra, al momento del estreno, que era todo al revés, o sea, ¿no? Una película que la gente no esperaba que existiera, y lo que pasó fue una sorpresa muy grande para mí, pero para mucha gente, en el sentido de que había mucha gente queriendo ver estas películas y ver estas historias. Y ahí empezó a pasar una serie de cosas que se encadenaron, el Bafisi también, el primer año del Bafisi fue en el 99. El Festival de Mar del Plata. Festival de Mar del Plata. De hecho, el corto de negocios que te cuento ganó en el Festival de Mar del Plata en un concurso de cortos que hubo, lo cual para mí también fue muy bueno. Mundo Grúa ganó el Bafisi. Y lo que pasaba era que iban apareciendo distintas películas más o menos en esa época que a todos nos daba la confianza de decir, bueno, las podemos hacer, y además de poder hacerlas hay gente que las está esperando. Siempre es difícil medir el público y saber qué es el público, es una cosa muy abstracta, pero cuando sabes que hay gente esperando la película, es muy estimulante. Y eso es lo que pasaba en esa época, ¿no? Que nos encontrábamos los que estábamos empezando a hacer las películas pensando que íbamos a hacer películas para ver o en el cineclub, o en la escuela, o en un grupo muy pequeño, y lo que pasaba es que además de que había muchas ganas de hacer las películas, terminó habiendo bastante gente que con los años, digamos, se fue volcando más y más al cine argentino, y pasó algo que también fue muy novedoso, y es que la gente empezó a perder ese miedo en una época... Miedo a una película argentina. Exactamente, claro. Cuando se empezó a estudiar cine, la gente decía, ¿qué vas a estudiar cine? ¿Que vas a ser actor? No, quiero ser director. Y dice, no, si esas películas no las ve nadie. Claro. Si en Argentina la gente no quiere ver. Y a fines de los 90, al principio del 2000, lo que pasó es que la gente se animó también. Creo que tuvo mucho que ver que podías ver cosas en el cine que no veías en otros lados. Exactamente, los medios. Exacto. Y que entonces eso hacía que la gente, más allá de la curiosidad cinematográfica por la película en sí misma, creo que era una manera de descubrir mundos que en otros lados capaz no podía ver. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos por invitarme. Bueno, en los 90 la ficción aquí en Argentina tenía un enorme protagonismo, gran preponderancia y mucho espacio. A la gente le encantaba, eran los programas en realidad que más se veían, casi como ahora. Y me acuerdo que en este canal había muchos ciclos, participé de muchos ciclos, verdaderamente, pero había uno bastante especial, que es La Bonita Página, de Paco Hasse, y en el cual participé con un maestro, Carlos Carela, a quien admiro enormemente, Marita Ballesteros, Carnaghi, Rotundo, Carlitos Rotundo, por ejemplo, y
Y el recuerdo que tengo es de lo que a mí me pasaba viéndolo a Carlos, ¿no? A Carlos Carella trabajar, que había hecho un personaje hermoso, extraordinario. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que se terminó? No quiero. ¿Y qué? ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? Un momento que yo no te juré ningún amor. Acordate que vos me dijiste jurame que me querés. ¿Y yo qué te dije? Y vos me contestaste, no hace falta que te lo jure. Bueno, pero no te juré ningún amor. Pero ¿y qué has hecho de los besos que te di? ¿Qué? ¿Y los besos? Ah, claro, yo no te di ningún beso, porque así hablás como si vos hubieses puesto todo, caramba. Mira, sos una porquería. ¿Pero qué soy para vos? Decime qué soy. Emilia, no es para... Emilia. Yo te aprecio. Pero en serio te aprecio. Acá tenemos al gran símbolo de la década de los 90 en Argentina, este es Benjamin Franklin, billete de $100. Se nos decía en aquel momento, y la verdad que hay que decir que una sociedad quiso creer también, en aquellos años 90, que un peso valía más que un dólar. En un momento valió más que un dólar. Y después se nos decía que valía más que un dólar o que estaba exactamente igual un peso a un dólar durante 10 años. Los costos los empezamos a pagar en el 2001 con el estallido del país. Pero en aquel momento se decía que había una convertibilidad, que tengamos confianza, que un peso valía igual que un dólar o que 100 pesos, o sea, el billete de Roca, valía igual que el billete de Franklin. Cuando volvamos, la entrevista con Teresa Parodi.